La llamada llegó a las 4:47 p.m. de un martes. La voz de su madre era diferente, más fina, tensa por el pánico. «Cariño, algo va mal. Lleva aquí demasiado tiempo. No para de mirarme las pastillas. No para de mirarme cómo». Se quedó sin aliento. «Marcus, tengo miedo». La línea se cortó. Marcus no recordaba haber salido de su oficina. Su cuerpo se movía por puro instinto, el mismo instinto que lo había mantenido vivo de niño en barrios donde se aprendía a leer el peligro como otros leen el tiempo. El volante le ardía bajo las palmas de las manos. Su madre vivía a 43 minutos. Llegó en 28. Le temblaban las manos cuando entró en su calle. El barrio estaba tranquilo, el tipo de lugar donde la gente corta el césped los sábados y saluda desde los porches, donde se suponía que no debía pasar nada malo, donde normalmente no pasaba nada, lo que acentuaba aún más la inocencia del momento. La puerta principal no estaba cerrada con llave. No llamó, simplemente giró la manija y empujó. Y la casa lo tragó por completo. La tenue luz de la tarde filtrándose a través de las cortinas de encaje. El olor de las velas de lavanda de su madre mezclándose con algo más, algo químico que no podía nombrar. La sala de estar estaba exactamente como siempre. El sofá que había tenido durante 12 años, los libros de oración en la mesa auxiliar, las fotografías de Marcus de niño, Marcus con su uniforme del ejército, Marcus en su graduación de la universidad. Toda su vida organizada como un santuario a las cosas de las que estaba orgullosa. Todo estaba en su lugar. Todo estaba mal. Oyó voces al final del pasillo. El dormitorio de su madre. Sus pasos eran silenciosos en la madera noble. Siempre se había movido en silencio, incluso de niño. Un hábito nacido de aprender a no llamar la atención sobre sí mismo en espacios donde la atención podía ser peligrosa. El pasillo parecía extenderse. Cada paso tomaba años en lugar de segundos. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. A través del espacio, pudo ver la cama de su madre y a Deshonda de pie sobre ella, sosteniendo una almohada sobre su madre dormida. Sobre su madre, cuyo pecho subía y bajaba con el ritmo constante de alguien a quien le habían dado algo para hundirla. Deshonda no se movió. Esperaba. Permiso. Coraje. El momento de actuar. Su rostro tenía esa expresión vacía que se pone cuando se está a punto de cruzar una línea que se ha estado acercando durante demasiado tiempo. Marcus no podía respirar. Deshonda. Se giró lentamente, y al verlo, algo en su rostro se quebró. Marcus, yo. Dio un paso hacia él, y él levantó la mano. No te muevas. Su voz no sonaba como la suya. Sonaba como alguien hablando desde el fondo de un pozo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Jalen? Home of Thrive. Está en la escuela. Está bien. Marcus, por favor, escucha. Marcus se acercó a su madre. No apartó la vista de Deshonda ni un segundo, pero su mano encontró el cuello de su madre, ese punto suave donde se siente el pulso, donde se mide si alguien sigue aquí o ya se ha ido. La piel estaba cálida, el pulso firme, su respiración era profunda, ahogada por lo que fuera que le habían dado, pero presente, estaba viva. El alivio fue tan repentino y completo que casi lo hizo caer de rodillas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Su mirada se dirigió a la mesilla de noche. Había un vaso allí, 3/4 vacío, con un residuo blanco en el interior. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El silencio de Deshonda fue respuesta suficiente. Marcus llevaba 3 años con ella. 3 años de cenas, conversaciones y perezosas mañanas de domingo. 3 años viéndola conectar con Jalen, viendo a su hijo empezar a creer en la posibilidad de una familia completa. Llevaban 8 meses comprometidos. Había visto a su madre cientos de veces. La habían recibido en esta casa.
La habían alimentado desde la cocina de su madre, la habían abrazado con genuina calidez. Todo había sido una mentira. Todo había sido un ensayo para este momento. El seguro de vida de mi madre, dijo, mientras las piezas encajaban como fichas de dominó que se habían colocado mucho antes de que él entrara en el juego. ¿Lo sabías? Te enseñé la póliza cuando nos comprometimos. Dijiste que querías entender mis obligaciones financieras. ¿Recuerdas? Dijiste que querías ser una buena pareja. Marcus, tú no. Respóndeme. A Deshonda le temblaban las manos. Se abrazó, haciéndose pequeña, intentando desaparecer. Sí, susurró. Pero no es solo eso. No es solo el dinero. Marcus esperó. Había aprendido hacía mucho que a veces la verdad necesita silencio para adentrarse. A veces, la gente llena el vacío con una confesión si les das suficiente espacio y les sostienes la mirada el tiempo suficiente. Tu madre, continuó Deshonda, con los ojos brillantes por lágrimas que ahora parecían teatrales, las lágrimas de alguien que finge tristeza, en lugar de sentirla, nunca creyó que yo fuera lo suficientemente buena para ti. Me miraba como si no fuera nada. Como si fuera una chica de mala muerte intentando atrapar a su hijo. La oí hablando por teléfono con su hermana. Dijo que me estaba aprovechando de ti, que iba tras tu dinero, que no era la clase de mujer con la que deberías construir un futuro. Marcus no dijo nada. Pensaba en el cuidadoso silencio de su madre cada vez que Deshonda estaba en la habitación, en cómo lo abrazaba demasiado fuerte cuando Deshonda iba al baño, en cómo le hacía preguntas inocentes. Cariño, ¿está todo bien? Pareces más callada cuando estás cerca. Su instinto materno le había gritado, y él le había dicho que fuera buena. Le había dicho que le diera tiempo a Deshonda. Le había dicho que estaba siendo sobreprotectora. Su madre lo sabía, y él no la había escuchado. Me hacía sentir insignificante, dijo Deshonda, alzando la voz. Cada vez que entraba en esta casa, lo sentía. El juicio, la desaprobación. ¿Cómo podía hacerme sentir que no pertenecía aquí, aunque me iba a casar con su hijo? Aunque iba a formar parte de esta familia, le gustara o no. Así que decidiste matarla. La voz de Marcus era monótona. De hecho, como si estuviera leyendo un guión escrito por otra persona. Deshonda se estremeció como si la hubiera golpeado. Decidí dejar de ser invisible, dijo, y algo en su voz cambió. Las lágrimas cesaron. La actuación terminó. Había algo más frío debajo, algo que había estado observando, esperando y calculando durante mucho tiempo. Decidí dejar que otros decidieran mi valor. Tu madre se estaba muriendo de todos modos. Es vieja, está cansada. ¿Qué son unos años más? Yo habría sido más bondadoso que Dios. Lo habría hecho indoloro. Las palabras impactaron entre ellos como una bomba. Marcus sintió que algo se cristalizaba en su pecho. No ira, aunque la había. Ira era una palabra demasiado pequeña para describir lo que sentía. Era una traición tan completa que rozaba la filosofía. Era comprender que había traído a esta mujer a su vida, a la vida de su hijo, que había imaginado un futuro con ella, que había comprado un anillo, que la había imaginado con un vestido blanco, a él esperándolo en un altar, y a Jalen sosteniendo los anillos con orgullo. Había construido toda una arquitectura de esperanza en su mente, y ella la había estado desmantelando metódicamente desde dentro mientras él trabajaba. No te muevas, repitió, sacando el teléfono del bolsillo con los dedos entumecidos. Marcó el 911 y dio la dirección. Dio la información. Intento de asesinato, dijo al teléfono, con voz firme, aunque le temblaban las manos. Su madre ha sido sedada. Hay una mujer en la casa. No te acerques con violencia. Deshonda no intentó huir. No luchó, ni protestó, ni puso excusas.
Simplemente se quedó allí, con las manos vacías a los costados, observándolo con una expresión que casi parecía alivio, como si hubiera estado esperando este momento tanto como él. Como si ser atrapado fuera casi un gesto de bondad después de semanas o meses de llevar esto solo. Las sirenas se oían a lo lejos, cada vez más fuertes. Marcus se acercó a la cama y se sentó en el borde del colchón, con cuidado de no empujar a su madre. Puso su mano sobre la de ella, esa mano que lo había sostenido al nacer, que le había secado las lágrimas, que había firmado permisos y escrito notas en su lonchera y lo había sostenido cuando su padre se fue. Esa mano era cálida, real, todavía estaba allí. Esperó con ella mientras el mundo exterior estallaba en sonido y luz. La policía llegó en 4 minutos. Entraron con fuerza, armas desenfundadas, porque la central había dicho intento de asesinato, y los agentes de la ciudad habían aprendido a tomarse esas llamadas en serio. 2 agentes uniformados se dirigieron directamente a Deshonda con una eficiencia experta. La esposaron, le leyeron sus derechos y la sacaron de la habitación. Ella se fue sin oponer resistencia, sin apartar la mirada del rostro de Marcus mientras se la llevaban. Una tercera agente, una mujer de mirada compasiva y 15 años de experiencia, se quedó con Marcus y su madre. ¿Ha estado consciente?, preguntó la agente. No. Le dieron algo disuelto en agua. El vaso está en la mesita de noche. Marcus señaló con la mano libre, sin querer soltar a su madre. No sé qué es. ¿Puede ayudarnos a llevarla al hospital? Asintió. Tomó a su madre en brazos con cuidado, sorprendido de lo ligera que se había vuelto. ¿Cuándo había sucedido eso? Siempre había sido sólida para él. No físicamente grande, pero sí inamovible, el tipo de mujer que podía capear cualquier tormenta con pura fuerza de voluntad y fe. Pero al levantarla, sintiendo lo frágil que era bajo esa fuerza, Marcus comprendió algo de lo que había huido toda su vida. La persona que se había construido para proteger siempre había sido más vulnerable de lo que quería admitir, y la había dejado sola con alguien a quien no conocía de nada. En el hospital, le hicieron un lavado de estómago y análisis toxicológicos. La doctora, una mujer llamada Chen de mirada bondadosa, le dijo que, independientemente de lo que Deshonda hubiera usado, había calculado la dosis con precisión. No lo suficiente para matarla de inmediato, dijo la doctora Chen, pero sí lo suficiente para dejarla inconsciente, para que la resistencia fuera imposible. ¿10 minutos más?, preguntó Marcus. Posiblemente menos, confirmó la doctora Chen. Tu madre tuvo mucha suerte de que vinieras cuando lo hiciste. Afortunado. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos como una mentira que todos habían acordado decir. Marcus se sentó en la sala de espera e hizo llamadas. Llamó a Catherine, la hermana de su madre. Llamó a su mejor amigo Jerome. Llamó a su jefe, quien le dijo, «Tómate el tiempo que necesites». Pero aún no llamaba a Jalen. Su hijo tenía 7 años. Todavía creía que el mundo tenía sentido, que la gente era buena. Marcus quería proteger esa creencia un poco más. Su madre se despertó a las 9:47 p.m. Abrió los ojos lentamente, con la confusión flotando tras ellos. Luego, la conciencia. Luego, el miedo. Marcus se levantó de inmediato y pulsó el botón de llamada. «Estás en el hospital, mamá. Estás a salvo», dijo, con la voz quebrada. «Deshonda», susurró su madre. Tenía una almohada. Llegué a tiempo. El rostro de su madre se arrugó. Intentó incorporarse, jadeando, con el cuerpo atrapado entre los residuos químicos de la droga y la adrenalina de la comprensión. Marcus la abrazó mientras las máquinas a su alrededor pitaban con su angustia. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó su madre cuando pudo volver a hablar. «Lo supe. Cuando llamaste, algo en tu voz. Simplemente vine». Su madre lo abrazó como si fuera lo único sólido que le quedaba. La detective Sarah Williams apareció a las 11 p.m.
con la placa prendida en una chaqueta desgastada por tantos años viendo a la gente hacerse daño. Tu prometida está detenida, dijo, acomodándose en la silla de la sala de espera. Encontramos el frasco de la medicación en su bolso. Lo robaron de su trabajo. Encontramos la documentación del seguro en su apartamento. Mensajes de texto hablando del plan. Incluso escribió un borrador de confesión. Es hermético. Marcus asintió. Una parte de él quería sentirse satisfecho, pero sobre todo se sentía vacío. ¿Cuándo notaste por primera vez que algo andaba mal?, preguntó Williams. Marcus se dio cuenta de que no. En realidad no. Había estado trabajando demasiado concentrado en construir algo, prestando atención a todo, menos a lo que sucedía justo delante de él. Su madre le había estado dando señales todo el tiempo. La forma en que se callaba con Deshonda, los abrazos cariñosos, las preguntas sobre si todo estaba bien. Debería haberla escuchado. Su madre recibió el alta tras 3 días de observación. La medicación se había metabolizado. No había daños físicos permanentes, aunque la herida psicológica tardaría más en sanar. Marcus la llevó a su casa. La alojó en la habitación de invitados. Se tomó un tiempo libre del trabajo. El negocio podía esperar. Su familia no. Jalen llegó a casa confundido, sin saber por qué estaba la abuela allí, por qué su padre no iba a la oficina. ¿Está enferma la abuela?, preguntó Jalen, con su rostro serio de niño de 7 años. La abuela necesitaba quedarse con nosotros un rato, dijo Marcus con voz suave. ¿Te parece bien, amigo? Jalen abrazó a su abuela con cuidado. Claro que sí, papá. La abuela es la mejor. Esa noche, Marcus se sentó en el borde de la cama de su madre. Háblame, dijo. Su madre miraba por la ventana. Sigo pensando en lo callada que estaba. Qué tranquila. Si hubieras estado 1 hora más tarde. Pero yo estaba allí, dijo Marcus. Vine. Su madre asintió, pero el miedo persistía en sus ojos. La comprensión de que el peligro había estado más cerca de lo que jamás había imaginado. 3 semanas después del arresto de Deshonda, la detective Williams llamó a Marcus al trabajo. Necesitamos que bajes, dijo. Su voz era diferente, más tensa, menos segura. ¿Qué pasó? A Marcus se le encogió el estómago. Solo pasa. No le digas a nadie a dónde vas. En la comisaría, Williams tenía un archivo abierto sobre su escritorio, registros bancarios, cheques fotocopiados. Un patrón que Marcus no podía ver bien, pero que podía sentir en su pecho. Deshonda tenía dinero antes de que tu madre enfermara, dijo Williams en voz baja. $50,000 depositados en 3 transacciones distintas, con 6 meses de diferencia, durante 2 años. Marcus miró fijamente los números. ¿De dónde salió? ¿AC? ¿Den? ¿AC? Preguntó. Ese es el problema. Transferencias bancarias imposibles de rastrear. Diferentes bancos, diferentes nombres de cuenta. Williams se recostó. Alguien le pagaba. Antes incluso de conocerte. Antes de que entrara en tu vida. La habitación se inclinó. ¿Qué dices? Digo que Deshonda no ideó esto sola. Alguien la contrató. La preparó. Lo preparó con años de antelación. La mirada de Williams se cruzó con la suya. Marcus, alguien conocía a tu familia. Alguien sabía que tu madre recibiría esa herencia. Alguien planeó esto mucho antes de que sucediera. Marcus se quedó sin aliento. La hemos estado interrogando durante 3 semanas. No quiere hablar. Pero el rastro del dinero es real, y no termina con ella. Williams hizo una pausa. Hay alguien más. Alguien que sigue ahí fuera. Esa noche, Marcus no regresó a casa. Se quedó sentado en su coche en el aparcamiento de su edificio de oficinas, con las manos temblorosas. Alguien había estado observando a su familia, planificando, calculando. Deshonda no era la arquitecta.
solo la herramienta. Su teléfono vibró. Número desconocido. Mensaje de texto. Dile a tu madre que se olvide del terreno. Dile que lo ceda. Y dile a tu hijo que los accidentes les ocurren a los niños con padres curiosos. A Marcus se le heló la sangre. Llamó a casa inmediatamente. Su madre contestó al primer timbre. Mamá, escúchame con atención. Necesito que te lleves a Jaylen. Y... Marcus, ¿qué pasa? ¿Tu voz? Alguien acaba de amenazar a Jaylen. Alguien que sabe de nosotros. Alguien que... No pudo terminar. Su madre gritó, no de miedo, de comprensión. El terreno, susurró. Siempre se trató del terreno. En la comisaría, Williams y Marcus miraron el mensaje en su teléfono. Es una amenaza federal, dijo Williams con voz tensa. Vamos a traer al FBI. Pero Marcus, quien quiera que sea, tiene recursos. Tiene paciencia. Lleva años planeándolo. ¿Por qué no los encontraste antes? La voz de Marcus era fría, quebrada. ¿Por qué no lo viste venir? Bye, porque estábamos buscando a la persona equivocada, dijo Williams en voz baja. Pensábamos que Deshonda era la amenaza. Solo daba el primer paso. Marcus se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con indiferencia. En algún lugar, alguien observaba. Alguien esperaba. Alguien había estado orquestando la destrucción de su familia desde mucho antes de que él supiera que Deshonda existía. Su instinto había sacado a su madre de esa habitación, pero no había visto el verdadero peligro. Y ahora, con Deshonda bajo custodia y su familia lejos de estar a salvo, Marcus comprendió algo que lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Estaba jugando contra un oponente que no podía ver. Un oponente que había estado 3 pasos por delante todo el tiempo. La detective Williams lo acompañó a su coche a las 11 p. Estamos protegiendo a tu madre y a Jaylen, dijo. Oficiales fuera de la casa, 24 séptimos. Eso no es suficiente, dijo Marcus. No, asintió Williams. No lo es. Estaban en el estacionamiento. 2 personas obligadas a comprender que el peligro no siempre se anuncia solo, que a veces llega con una sonrisa, que a veces la persona de la que se supone que debes protegerlos es solo el comienzo. Hay una cosa más, dijo Williams. Sacó una fotografía. Una mujer, de unos 60 años, canosa, de pie, frente a una inmobiliaria. Encontramos esto en el apartamento de Deshonda, escondida en un libro. ¿Te resulta familiar? Marcus estudió la foto. El rostro no le decía nada, pero la mirada en los ojos de la mujer calculadora, paciente, ansiosa, lo significaba todo. ¿Quién es? Preguntó Marcus. Eso es lo que intentamos averiguar, dijo Williams. Pero Marcus, quien quiera que sea, sigue ahí fuera, y ahora sabe que sabes de ella. Marcus volvió a mirar la foto, el rostro de la mujer que había orquestado la destrucción de su familia, que había contratado a Deshonda años atrás, que había esperado, planeado, y ahora amenazaba a su hijo. Y se dio cuenta, de pie en ese estacionamiento iluminado con fluorescentes, de que el verdadero peligro no había sido arrestado. Solo se había retrasado. De vuelta en casa, Marcus encontró a su madre despierta, sentada a la mesa de la cocina. Había policías fuera de la casa, visibles a través de las ventanas. Jaylen dormía arriba, sin darse cuenta de que alguien acababa de amenazarlo de muerte. «Tenemos que irnos», dijo su madre. «Tenemos que llevarnos a Jaylen y desaparecer». «No podemos desaparecer», respondió Marcus. «No de alguien así. No de alguien con este poder». El rostro de su madre palideció. Marcus se sentó frente a ella y tomó una decisión peligrosa, de esas que podrían destruirlo todo o salvarlo todo, dependiendo de si su instinto acertaba esta vez.
Mañana llamaré a ese número, dijo en voz baja. Les digo que venderé el terreno. Voy a concertar una reunión. Y voy a averiguar quiénes son antes de que descubran algo más sobre nosotros. Marcus, no. Eso es exactamente lo que quieren. Lo sé, dijo. Pero esta vez voy a entrar conociendo el juego. Esta vez estoy listo. Pero al ver el rostro aterrorizado de su madre, los coches de policía aparcados frente a su casa, la fotografía de la mujer desconocida aún en su mano, Marcus no estaba seguro de si listo significaba preparado o simplemente resignado a que su familia nunca volvería a estar a salvo hasta que encontrara a la persona que orquestaba todo esto y los destruyera primero.